Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, cientos de familiares se han visto afectadas en las últimas horas por una plaga de gusanos que salen de conucos de yuca, situación que los mantiene al borde de la desesperación. Junior Marte se encuentra en la zona y nos cuenta más detalles. Gracias. Habitantes de Puñal definen como nunca visto la plaga de gusanos que se ha desatado en este municipio. Algunos de ellos han tenido que abandonar sus viviendas debido al mal olor y que han estado penetrando a las casas. Mire, yo le voy a decir una cosa, esta es la plaga de Egipto. Porque si usted hubiera visto ayer cómo era que estaban esos pájaros, era por rumba, y eso era enganchado por las paredes, subiéndose por la casa. Me costó coger medio galón de criolina, más un galón de gasoil y tirarla todo alrededor. Aseguraron que hasta el momento ninguna autoridad se ha presentado a la zona. Estamos llamando al dueño de esa propiedad que venga, porque mire, eso le hace daño a los niños. Y en la casa, en toda la casa se están entrando y la gente barre con la escoba, barre, y ellos más para adentro, más para adentro. Él fue migrando para matar estos gusanos que tenemos aquí, que hay una plaga y que hace como 30 años no venía aquí. Aseguraron que esta plaga de gusano ha afectado conucos de yuca, tanto aquí en Puñal como en Moca y La Vega. Yo nunca he visto una plaga tan grande así de gusano nunca. Vamos a ver si la agricultura hace algo, porque hay poco víveres y entonces se va a acabar con todo, se va a acabar todo. Con estas zozobras, con estos gusanos, yo no sé qué es lo que van a hacer con estos gusanos. Y tú sabes que eso es escritura, la Santa Escritura dice que para los últimos tiempos vendrán muchas tormentas, dificultades. Ante la situación, los residentes de Puñal se encuentran en pánico y tanto las calles como las viviendas han sido arropadas por esta plaga. Paso contigo.